Buenas tardes, jóvenes. A continuación enviamos estas diapositivas para que ustedes se puedan guiar con respecto al trabajo de matemática de esta semana 20, al cual la vamos a llamar en nuestro día 3, determinamos los elementos necesarios para iniciar una investigación. La competencia que estamos trabajando es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos mejorar con el deporte nuestra calidad de vida, cómo podemos regular nuestras emociones? ¿En qué medida, qué aspectos de nuestros quehaceres mejoran nuestra calidad de vida? Y para ello, Aprendo en Casa nos plantea lo siguiente: el deporte como mecanismo para regular nuestras emociones. Bueno, acá nos habla que para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo, porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza, porque esta es sinónimo de tranquilidad y por lo tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, el transporte y otros espacios públicos cada vez más nos encontramos con personas que manifiestan su estrés y que están a la ofensiva, especialmente agobiados por las emergencias sanitarias, la mejor disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar el trabajo de forma presencial. Este mal humor que muestran las personas al pasar el tiempo pueden afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. Presentada la problemática y ante esta situación, en estas 2 semanas, semana 20 y semana 21, realizarás el siguiente reto. Investigarás de qué manera podemos incorporar mejoras en nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico vehicular en la vida de los peruanos y peruanas. ¿Y cómo podemos comunicar estos resultados matemáticamente? Bueno, te invitamos a desarrollar la actividad del día 3. Entonces, el trabajo para esta semana día 3 consiste en elaborar una encuesta. Tú vas a determinar el tamaño de la muestra a la cual vas a aplicar tu encuesta, qué tipo de muestra vas a utilizar y vas a organizar los resultados que obtenga de esa encuesta en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Bueno, sobre lo que es las nociones previas, como por ejemplo población, muestras, tipo de muestra, muestreo, nosotros ya en semanas pasadas lo hemos trabajado. Pero acá Aprendo en Casa les da recuerda lo que significa población y muestra. Población es un conjunto de datos que presentan una característica particular a ser analizada, de la cual se desea información. Ejemplo, estudiantes de 4º grado de secundaria, personas, etc. Ya. La muestra es el subconjunto de la población con la cual vamos a trabajar y debe ser representativa, lo cual quiere decir que debe contener las características a estudiar, aproximadamente en la proporción en que figura dicha población. Ejemplo, los estudiantes del 4º grado de una institución educativa, ya, las personas solteras de Arequipa. Acá podríamos decir, si analizamos en la población, ha mencionado los estudiantes del 4º grado de secundaria de un colegio. En la muestra podría ser los estudiantes del 4º grado A de una institución educativa. Ahí vendría a ser la muestra. Personas solteras del Perú, población, muestra las personas solteras de Arequipa. Seleccionamos solamente un departamento. Los profesores de matemática de todo el país. La muestra sería los profesores de matemática del distrito de Chincha Alta, ¿no? Ahí está aclarado. ¿Qué cosa es la variable? Tenemos 2 tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Variable es la característica de un grupo de la investigación que sufre variación dentro de una escala, recorrido o intervalo.
en forma práctica, la variable es la característica que se registra o la cual tú vas a investigar. Hay dos tipos, variable cualitativa y variable cuantitativa. La cualitativa, a su vez, tiene una subclasificación, cualitativa nominal y cualitativa ordinal. La nominal no existe jerarquía, por ejemplo, hablamos de género, estado civil, profesiones. La cualitativa ordinal existe en un determinado orden, de menos a más o al revés. Por ejemplo, el grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. Nivel de enseñanza inicial, primaria y secundaria. La cuantitativa son aquellas susceptibles de ser medidas, representan cantidades. Y la cuantitativa puede ser discreta, que toma valores enteros exactos, número de hijos, 5, 3, 2, número de casos de COVID por día, tantos por día, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la cuantitativa continua, es aquella variable que toma cualquier valor de un determinado intervalo, inclusive puede tomar valores decimales. Por ejemplo, la masa corporal de un adolescente no pesa 71 kilos redondos, puede pesar 71,100 gramos, ¿no es cierto? Un ejemplo. Temperatura de la ciudad, estatura de un niño de 5 años. Bien, esos son los elementos con los cuales tú debes recordar lo que son los tipos de variables. Cuando tú recoges datos, existen métodos para hacerlo, ¿no? Y son diversos y dependen de las posibilidades de acceso o contacto de los elementos investigados, del tamaño de la población y de la oportunidad de obtener esos datos. Entre las técnicas más frecuentes tenemos la encuesta. La encuesta, que está destinada por lo general al análisis de la muestra respecto al tema de interés. Por ejemplo, ahora debido a la pandemia no es posible hacer encuestas físicamente, presencialmente, por lo que existen otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, los teléfonos mismos, ¿no? Llamadas de teléfono, el WhatsApp, etc. Acá hay un resumen de lo que es variable estadística, cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Queda para que ustedes puedan continuar con la... Entonces vamos a recordar un poquito, vamos a recordar ahora qué es lo que ustedes, ya se ha hecho un marco teórico, se ha revisado brevemente, volvamos a lo que nos piden, su trabajo de ustedes. Elabora una encuesta, determina el tamaño de la muestra, el tipo de muestra y lo vas a organizar en tablas de distribución de frecuencia. Pero encuesta, ¿debido a qué? ¿A qué tipo de encuesta? Tienes que investigar cómo podemos mejorar o implementar mejoras en nuestro cuerpo y mente ante el impacto del tráfico. El problema aquí es el tráfico vehicular, cómo esto nos afecta, nos daña psicológicamente, físicamente. Entonces, tú lo que vas a hacer, buscar preguntas, primero saber cuáles son los problemas que tienen estas personas al usar el servicio público y luego buscar alternativas de solución. Y el deporte es uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso es, acá está el deporte como mecanismo para regular nuestras emociones. Ya, muy bien. Entonces vamos a buscar nosotros cómo podemos mejorar nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico. Entonces nuestra encuesta va a estar seguida a ella, ¿no es cierto? Buscando cómo mejorar. Y para mejorar hay que primero saber el problema, en qué está fallando, qué le adolece, qué le molesta. Una vez que sabes qué le adolece, cómo podemos mejorar, qué alternativas planteas. Entonces, la primera actividad dice: elabora una encuesta, determina el tamaño de la muestra, el tipo de muestra y organiza los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Acá hay que elaborar un cuestionario. Para eso hay que seleccionar nuestra variable. ¿Qué tipo de preguntas son válidas para medir esa variable de acuerdo con la investigación? La redacción de las preguntas debe ser claras, no ambiguas, ¿no? Y, por ejemplo, acá Aprendo en Casa ha elaborado 5 preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? ¿Por qué te desplazas en los medios de transporte público? Trabajo, gestión o trámites, visitas a familiares, hacer compras, etc. Otra pregunta: ¿cuántas horas al día utiliza de él para poder desplazarse? Otra: ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Ahí están las alternativas. 4: ¿qué cosas deja de hacer por pasar mucho tiempo en el tráfico? 5: ¿qué medidas
tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud. Son ejemplos de preguntas que se van a encuestar. Esas son preguntas que van a ir en tu encuesta. Definitivamente tú tienes que crear tus preguntas. Acá te dan un modelo de cómo podías ser la pregunta, qué tipo de variable, ¿no? Una vez que tienes tus preguntas, ahora ¿a cuántos voy a encostar? ¿De dónde saco a estas personas? ¿No es cierto? Entonces acá hay un gráfico en la cual nos habla lo que es población y muestra. Entonces habría que ver en el Colegio Juan Valdez Sandoval, un primer punto de investigación a través de dirección, saber cuántos padres hay en el Colegio Juan Valdez Sandoval, padres, madres o tutores, ¿no es cierto? Una vez que sé cuál es la totalidad de padres, vendría a ser mi población, ¿ya? Ahora no vamos a trabajar con toda esa población, ahora vamos a tener que seleccionar una muestra. ¿Cuántos tipos de muestras voy a utilizar? Si quieres utilizar muestra aleatoria simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático, por conglomerados, etc. El aleatorio simple, por ejemplo, de tantas secciones que tiene, el total de elementos de padres de familia, se va a seleccionar una muestra. Si son 540 padres de familia, se ha sacado a 54 personas que los van a representar. Tengo la lista de 540 padres de familia, entre papás, mamás y tutores de cada uno enumerado. Por ejemplo, se enumera del 1 al 540. Y la muestra el muestreo de aleatoria simple consiste en sacar al azar, sin mirar, sin tener en cuenta nada, al azar, cómo salga. ¿Cuántos voy a sacar? 54. Elijo de ellos 54. Ahora, 54 es la muestra. Para esto hay técnicas también de selección. Bueno, ahorita estamos viendo el tipo de selección. En nuestro caso, lo que más se acostumbra a utilizar es una muestra de muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Luego viene el muestreo estratificado, en la cual se va sacando por secciones, ¿no? Por ejemplo, se divide la población en clases o estratos y se recoge aleatoriamente también por cada sección. Por ejemplo, del primero salen tantos, del segundo salen tantos padres, del tercero salen tantos, etcétera, ¿no? Y este porcentaje que sale van a ser lo que van a ser tu muestra, y esa muestra tiene que ser proporcional al número de componentes de padres de tu colegio, ¿no? Por ejemplo, voy a clasificar a los padres de familia por grados, es decir, los padres de familia de primero y segundo hasta quinto, secundaria. De allí vamos a ir sacando por sección, también de manera aleatoria, ¿ya? Al final sale 54 personas. Acá está el muestreo estratificado, en la cual se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen a los demás hasta completar la muestra. Bueno, acá tenemos una técnica para que ustedes lo puedan aplicar. En realidad más se aplica el muestreo aleatorio simple. El muestreo por conglomerado también tiene su propia técnica, ¿no? Si alguno de ustedes quiere trabajar con eso, no hay ningún problema. Tenemos ahí la explicación para seguir trabajando. Una vez que tú obtienes los resultados, por ejemplo, ¿por qué te desplazas o por qué motivo tú vas a una de las preguntas? ¿Por qué usas el servicio público, del transporte público? Alternativas por trabajo, gestión de trámites, visitas a familiares, hacer compras a otros. En total son 54 los padres que tú vas a encuestar. Este va a ser tu muestra, el total de elementos. Y acá tenemos la frecuencia absoluta que han respondido en encuesta estas personas. ¿De acuerdo? Una vez que tienes allí, ya seguimos a llenar nuestra tablita, ¿no? La frecuencia absoluta, frecuencia relativa, relativa porcentual, etc. Bueno, ¿cuántas horas? Segunda pregunta, ¿cuántas horas al día utilizas para desplazarte? Mira, acá están las respuestas de los 54 padres. Ahí está media hora, 2 horas, hora y media, en fin, cada quien ha respondido allí. Ah, ya. Entonces, para eso vamos a organizar pues estos datos en una tablita de distribución de frecuencias para nuestra segunda pregunta, ¿no? Nuestra segunda pregunta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, profesora?
Ah, ya. Vamos a extraer total de elementos, ¿cuántos son? 54, para saber cuántos elementos o cuántos intervalos van a haber. Raíz de 54 sale 7,34, que esto es igual a 7, ¿no? Menor que, hemos trabajado con 7. Hallamos el rango mayor, valor máximo menos valor mínimo. ¿Cuánto sale? 3,5. Cálculo del ancho de clase, de dónde a dónde va a ir ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a dividir lo que hemos encontrado acá, nuestro rango, entre nuestro número de intervalos. ¿Ya? Se divide, nos sale 0,5. Entonces tu intervalo va a ir de 0,5 más 0,5 sería 1. El menor valor es 0,5 y toma valores menores a 1. Acá viene de 1 a valores menores a 1,5. Estos son los procesos que en la semana pasada muchos no siguieron, ¿no? Y no sé, ya en la reunión de Messenger yo expliqué esa parte, ¿ya? Ya expliqué allí. Entonces, estos son, no se olviden, hay que hacer estos procesos, por acá se les está recortando también. Una vez que tienes estos datos, sigues con tu distribución de frecuencias, teniendo en cuenta tus trabajos. Eso es lo que vas a hacer el día 3. Vas a organizar tus datos en una tabla de distribución de frecuencias. Jóvenes, el día 4 hay que representar, hay que analizar. ¿Son cuántas preguntas? Son 5 preguntas, me parece que sea a cada como ejemplo aprendo en casa. Vamos a ver. Entonces, profesora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántas preguntas trabajamos? Son 2 semanas. Esta semana 20 y la semana 21 van a trabajar eso. Miren, acá tenemos pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para cada uno de ellos hay que elaborar su tablita, su gráfico. Entonces, el día 3, el día de mañana, simplemente van a elaborar sus 5 preguntas guiándose de este modelo y van a encuestar online, de repente por Messenger, por llamadas de teléfono. Entonces acá están el modelo de preguntas que ustedes pueden hacer para elaborar su trabajo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Hasta allí quedaría. Organizarían para cada una de las preguntas su tablita de distribución de frecuencias. Muy bien, que tengan muy buenas tardes.